Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con las sesiones de la tarde. Lo que sí quiero es recordar que al final va a haber un sorteo, por lo que ruego que os quedéis por si el número agraciado es uno de los que lleváis colgado en la acreditación. Bueno, el panel que tenemos ahora mismo es Garantizando la seguridad y la interoperabilidad. El moderador de la mesa es Óscar Robledo, su director general TIC, Ministerio de Hacienda y Función Pública. Cuando quieras, Óscar, empezamos. Hola, buenas tardes a todos. En esta sesión un poco lo que se plantea desde esta mesa es un tema de cierto debate y tensión que siempre ha existido, que es la tensión entre la seguridad, y permitidme el término, y la operabilidad, que siempre tiene los dos extremos. Y desde mi punto de vista siempre el enfoque es buscar el equilibrio para que sea una tensión constructiva y llegue a un punto de equilibrio. Y en este caso, además, lo hemos complicado más al añadir el término que es interoperabilidad, donde ya surgen los aspectos de seguridad, tanto en el punto origen, el destino, como todos los caminos intermedios que permiten esa interoperabilidad. Entonces, para esta mesa contamos con reconocidos expertos en la materia. En primer lugar, vamos a pasar a la presentación de Miguel Ángel Amutio, que es un reconocido experto y con una trayectoria enorme en todos los aspectos de seguridad y interoperabilidad. Buenas tardes, gracias, Óscar. Bueno, para esta presentación me había planteado dos grandes preguntas, porque el leitmotiv de todo el evento es pensar en lo que va a ocurrir, en lo que vamos a hacer en el futuro. Nos habían llamado la atención sobre el interés de pronunciarnos sobre las tendencias y hacia dónde vamos. Por lo tanto, voy a tratar dos grandes preguntas que son, uno, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en estas cuestiones en el contexto europeo? Y dos, ¿cómo nos ven? ¿Dónde estamos? Y unas conclusiones, ¿no? Bueno, la verdad es que desde que se lanzó CERES a mediados de los 90, ya por el 96-97, pues como se puede ver en esa flecha del tiempo, hemos estado ocupados en un esfuerzo colectivo en algunos momentos titánico, que tenemos que reconocer nosotros y que, como veremos más adelante, nos reconocen fuera, lo cual no significa que no tengamos cosas de gran calado por hacer en los próximos tiempos, pero bueno, ahí se ve, todas las grandes realizaciones, espero no haberme dejado nada de calado, y en azul se van viendo también cómo hay una serie de elementos del ámbito europeo que están presentes en momentos en el tiempo y que nos van condicionando, ¿no? Este es nuestro contexto de transformación digital, en el que tenemos una combinación interactiva y dinámica de lo que es nuestro marco legal, hoy día exhaustivo y cuya expresión más evidente es el Código de Administración Electrónica, los mecanismos de gobernanza que nos implican a todas las administraciones en el ámbito de Administración General de Estado y en el ámbito proyectado a todas las administraciones, comunidades autónomas, entidades locales, universidades públicas y todo el ámbito de los servicios, que estamos proyectando particularmente desde la Secretaría General de Administración Digital, sean comunes y compartidos. Pero todo esto que estamos haciendo, unos y otros, ocurre en un contexto. Y en ese contexto tenemos que tener presente que todo lo que hacemos al final está condicionado, regulado, influido, conectado, vinculado, monitorizado por lo que ocurre en Europa por razón de las estrategias, de las políticas, del marco legal y de los instrumentos, planes, programas, mediciones. Bueno, la gran fotografía en estos tiempos, la obsesión número uno en nuestro contexto es el mercado único digital, que es una de las 10 prioridades de la Comisión, y de ahí se derivan una serie de instrumentos como el Plan de Acción, que comentaremos, reforzado por la Declaración Ministerial de Tallin y otros elementos. Tenemos también un marco legal que va respondiendo a esas estrategias y es un marco legal creciente y además
progresivamente más concreto, como vamos a ver, y que nos va a alcanzar en aspectos de las administraciones públicas, aunque es un tema que queda más allá de las competencias de la Unión y que la Comisión Europea, por ejemplo, no puede proponer reglamentos o propuestas en esta materia, pero sí vamos a ver que va a actuar en función del mercado único digital. Y tenemos todo lo que hay ya de instrumentos operativos en términos de los programas e instrumentos que se utilizan, por un lado, que vamos a comentar, y también todo el aspecto de monitorización y mediciones. Bueno, en primer lugar, y ya avanzando desde la estrategia para un mercado único digital, tenemos el Plan de Acción de Administración Electrónica 2016-2020. Y de este plan yo destacaría dos grandes cuestiones. En primer lugar, la visión que se formula hacia 2020, una visión de unas administraciones abiertas, eficaces, con unos servicios personalizados, extremo a extremo, también transfronterizos y con un contexto tecnológico que favorece o en el que hay que, digamos, promover la interacción digital entre los actores, por un lado. Y por otro lado, una formulación de unos principios que vienen a ser obsesiones, y que tienen que ver con el aspecto del carácter de digital por defecto, la inclusión y la accesibilidad, que además tiene su respaldo en el marco legal, en la Directiva de Accesibilidad que tenemos que transponer para septiembre de 2018. Tenemos los aspectos de apertura y transparencia, con todo lo que hay detrás de reutilización, los aspectos de confianza y de seguridad, y veremos ahí inciden pues, el reglamento eIDAS, del cual se ha hablado esta mañana, la transposición de la directiva NIS, de la cual hablará Javier, los aspectos transfronterizos que siempre que tenemos que tener presente y los aspectos de interoperabilidad y de seguridad. El plan de acción salió como un instrumento de la Comisión, pero los Estados miembros se han comprometido a través de la Declaración Ministerial de Tallinn, que recoge 25 acciones dirigidas a los Estados o que nos hemos comprometido, y se hace eco además al estructurar las acciones de los principios que hemos citado. Alguna recolocación porque tenemos en cabecera lo que es digital por defecto, inclusión y accesibilidad, el principio de solo una vez, que es una de las grandes obsesiones y ocupaciones de la Unión Europea en los próximos tiempos, confianza y seguridad, apertura y transparencia, interoperabilidad y habilitadores clave. Bueno, pues este es el escenario, ¿no? Bueno, otro gran elemento que estaba previsto en los pilares de la estrategia para un mercado único digital y especialmente en el pilar relativo a maximizar el potencial del entorno digital ha sido la revisión del Marco Europeo de Interoperabilidad, que salió a la luz el 26 de marzo de 2017. Se han revisado los grandes elementos, los niveles para incorporar la noción de gobernanza, el modelo conceptual, se han replanteado los principios que ahora se han estructurado, está el de seguridad, están los principios que forman el núcleo duro de la interoperabilidad, los que tienen que ver con las expectativas del ciudadano y los que tienen que ver con la cooperación administrativa, más 47 recomendaciones. Bueno, nos van a monitorizar sobre el alineamiento, implantación y monitorización. Ya estamos trabajando en un análisis de alineamiento para ver de forma anticipada cómo estamos y, bueno, pues esto nos ocupará en los próximos tiempos. Y para llevar esto a la práctica, la Comisión se sirve de una serie de instrumentos. En primer lugar, el programa ISA 2, que va recogiendo una serie de acciones ligados a la ejecución de estas estrategias y marco de interoperabilidad, más servicios y herramientas genéricas, el impacto de las TIC en la legislación y también tratar de cuantificar o de medir el impacto de la interoperabilidad. Tiene un programa de trabajo, lo ejecuta la Comisión por contratación, pero hace unos procesos de escucha para captar propuestas. Hay una colección de propuestas que nos interesa. La verdad es que venimos diciendo que aproximadamente el 75% de las entradas del programa de trabajo de ISA 2 tienen relación directa o indirecta con lo que estamos haciendo. Incluso hay algunas acciones
que tienen su origen en España, en propuestas que realizamos, como la relativa a documento y expediente electrónico y como la relativa a la interoperabilidad para el reconocimiento de atributos de representación. Bueno, y hay otras cuestiones. Y otro gran instrumento, además con una dotación financiera de gran calado, del orden de 1.000 millones de euros, desde 2014 a 2020, es el CEF, y en particular el CEF Telecom, que está promoviendo el desarrollo de, digamos, lo que llaman las infraestructuras de servicios digitales para favorecer la interacción, la interoperabilidad, bueno, pues entre el ámbito público, el ámbito privado. Algunas de esas infraestructuras tienen el carácter de componentes elementales, como las que tienen que ver con la identidad y la firma electrónica, la factura electrónica, la traducción automática, la ciberseguridad, etcétera, y se van a ir incorporando además otros componentes elementales o building block. Ahí verán en rojo el componente elemental de archivo electrónico, que fue resultado de un proceso competitivo de selección de propuestas entre 2016 y 2017 y que España apoyó particularmente para que, bueno, entrara en la lista de los bloques de construcción retenidos. Decía antes que el principio de solo una vez era una de las grandes obsesiones en el ámbito de la Unión Europea. Tiene atención en la estrategia para un mercado único digital y además está señalado como un ejemplo de mayor eficiencia. Bien, esto hay que realizarlo en la práctica y a partir de ahí pues se está trabajando lo siguiente. Dentro del paquete de cumplimiento del mercado interior, la Comisión presentó un reglamento para el desarrollo de un portal digital que suministre información y asistencia, así como procedimientos en línea a los ciudadanos de la Unión Europea. Es lo que se conoce como el Single Digital Gateway. Y lo importante de esta propuesta de reglamento, que está en fase de negociación, pero en algún momento llegará al diario oficial, es que trata fundamentalmente tres cuestiones. Primero, la armonización de una colección de ámbitos de información de derechos y obligaciones de ciudadanos y empresas. En segundo lugar, la armonización de una colección de procedimientos en línea, con una serie de condiciones y aspectos que estén armonizados en toda la Unión Europea, que se refieren también a trámites que interesan a los ciudadanos y a las empresas. Normalmente toda esta información y todos estos procedimientos tienen que ver con vivir en la Unión Europea, trabajar en la Unión Europea, estudiar, desplazarse, con todas las operaciones también de las empresas de creación, bueno, con el empleo, la jubilación, las prestaciones, etcétera. Y también, finalmente y en tercer lugar, la armonización de servicios de asistencia y de resolución de problemas. Es una cuestión que entra en aspectos de administración pública, pero vinculado o colgado del mercado único digital. Y una cuestión que también tiene su interés es que para armonizar esos procedimientos en línea y que un ciudadano de un país pueda realizar trámites en otro Estado miembro, va a ser necesario hacer lo que llaman allí en el lenguaje comunitario el intercambio de pruebas o de evidencias, que es lo que nosotros conocemos como la intermediación de datos, ¿vale? Entonces, se contempla que ese sistema técnico para el intercambio de evidencias o pruebas, o como conocemos nosotros la intermediación, pues se base en los resultados de un proyecto europeo, que es el proyecto TOP, The Once Only Principle, que está trabajando sobre estas cuestiones. Todo esto está relacionado con el artículo 28 de nuestra Ley 39. En el mundo europeo se dice en 3 palabras, solo una vez, nosotros lo decimos en 540, pero bueno, nosotros ya sabemos desde la Ley 30 de 1992 a qué se refiere. Del nodo eIDAS ha hablado Alberto Zapico esta mañana. Yo tenía ya en el terreno de lo que se trata en materia de seguridad en la declaración ministerial, hacer referencia. Tenemos ese nodo eIDAS español desplegado. España fue el primer Estado de la Unión Europea que lo desplegó. Estamos además en un piloto con una colección de entidades, digamos ya pilotando su funcionamiento. Iremos incorporando además a las demás entidades y ya está conectado con
los otros Estados miembros que tienen un nodo eIDAS equivalente. Otra gran cuestión que pende sobre nuestras cabezas es el Reglamento General de Protección de Datos. La fecha de la plena, digamos, aplicación, que es el 25 de mayo. Y bueno, aquí lo que queríamos apuntar es que, desde luego, en el ámbito del sector público, y como ha sido recogido por la Agencia Española de Protección de Datos, y está recogido además en un documento sobre el impacto del reglamento en las administraciones públicas, es que en materia de adopción de medidas de seguridad, el sector público en España cuenta con los criterios y cuenta con todas las orientaciones relacionadas con el Esquema Nacional de Seguridad. Retomando el hilo con el contexto europeo y el reglamento eIDAS, bueno, hay que ir acompañando ese esfuerzo que estamos haciendo en materia de seguridad con un reconocimiento europeo. Bueno, ya hemos conseguido que en el marco de interoperabilidad del reglamento eIDAS se introduzca que se demostrará la seguridad a través de métodos de evaluación equivalentes a los de ISO 27001 o mediante el cumplimiento de la legislación nacional. Bueno, estamos trabajando en una serie de líneas. La Comisión Europea ya se hace eco de estos planteamientos. Nosotros consideramos justo y objetivo que se reconozca así también. Y bueno, y vamos a ir avanzando también en otros terrenos donde tradicionalmente, como organismos pagadores, etcétera, se viene recogiendo o exigiendo la 27001. También en este ámbito interesaba ir viendo cuáles son las tecnologías emergentes y por dónde vamos y cuáles son las tendencias en la Unión Europea. Quien quiera acercarse a este terreno con una visión de conjunto tiene el Plan Continuo de Normalización TIC. Este documento, ligado al Plan Anual de Normalización de la Unión Europea y focalizado en las tecnologías de la información, contiene previsiones relativas a las necesidades y ámbitos de normalización que apoyan las políticas comunitarias. Y como se puede ver ahí, pues están los habilitadores clave, aspectos ligados a los cambios sociales, a la innovación para el mercado interior, al crecimiento sostenible. Y es un documento muy interesante, es multianual, se va actualizando progresivamente cada año y sirve para documentarse y para ver cuáles son y plasmar cuáles son las tendencias. Y una de las tendencias que está en boca de todos y se va a hablar en este congreso es blockchain. Y hemos conocido que la Unión Europea ha abierto un observatorio de blockchain la semana pasada, el día 1 de febrero. Ahí está, y es una de las líneas de actuación. Además, en el contexto se suele poner de las fintech, etcétera, aunque tiene una proyección, y venimos hablando de ello en nuestros foros y escuchando cómo hay ciertos países que ya sabemos que han iniciado, como es el caso de Estonia, y otros como Finlandia, que nos dicen que ya, digamos, están abriendo think tanks para ir viendo a ver cuál es el potencial y cuál es la posibilidad que ofrece la tecnología. Nos gusta siempre recapitular el cómo nos ven. Y es muy importante porque tenemos que ser conscientes, aun conociendo nuestras debilidades y todo lo que tenemos que hacer, tenemos que ser conscientes de que se nos valora en el exterior y se reconoce todo lo que estamos haciendo. Ahí les ofrecemos una fotografía de la situación a través de lo que venimos incluyendo en el portal de la Administración Electrónica. Se puede ver cómo, en materia de servicios públicos digitales, el índice de economía y sociedad digital de 2017 nos pone en el 6º puesto. Estamos ahí en los puestos de cabecera en tema de reutilización de datos del sector público. En fin, que ahí esa es la situación. Esta es la fotografía del benchmark de e-government, o sea, de la comparación de e-government. Los números en azul son, y la barra en roja resume la situación en una serie de aspectos, y hay una columna central que es la media de la Unión Europea, y podemos ver cómo, en general, vamos estando con una cierta holgura en relación por delante de la media, lo cual significa que no tenemos que dormirnos y seguir y mantener ese ritmo. Bueno, he incluido alguna información de detalle del DESI, cómo nos ven, por ejemplo, en el terreno de la interoperabilidad, y en relación con el alineamiento con el marco, con la versión 1, la implementación, la monitorización. ¿Por qué salimos en esa situación de implementación? Porque hemos podido aportar evidencias sistemáticas y a gran escala de que nos estamos ocupando de la interoperabilidad como conjunto, o sea, todas las administraciones, como país, como esfuerzo colectivo.
Bueno, la situación también de cómo nos ven en el terreno de los datos abiertos en 2017. Y bueno, para terminar, unas conclusiones, ¿no? Las conclusiones, lo que yo quería destacar es que tenemos que tener presente, dentro de lo que estamos haciendo, que hay una serie de líneas directrices en la Unión Europea, esos principios que apuntaba, reforzados por la declaración ministerial y esa visión hacia 2020. Tenemos un marco legal creciente que además la Comisión Europea le ha tomado cariño a los reglamentos. Los reglamentos son de aplicación directa, no tienen transposición y, como digo yo, el día que se publican son el llanto y el crujir de dientes. En fin, en los diversos temas, identidad, protección de datos, seguridad, accesibilidad. Bueno, están proyectos en curso. Los proyectos en curso, un ejemplo, es el reglamento que decía del portal digital único, el Single Digital Gateway. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues estamos evolucionando hacia lo concreto. Es decir, ha habido una época muy larga donde hemos tenido un marco legal, teníamos un marco europeo de interoperabilidad que se movían en un terreno de una cierta abstracción, pero la tendencia que estamos viendo con lo que se ha hablado esta mañana del reglamento eIDAS, del nodo eIDAS, y ahí hay unos tangibles, es decir, hay elementos de implantación, operación, explotación y de utilización tangible por los usuarios, los que terminamos usando esos servicios, y lo mismo va a ocurrir cuando llegue al diario oficial con el reglamento del portal digital único, el Single Digital Gateway, que armoniza de forma concreta procedimientos, ámbitos de información, para que satisfagan unos criterios de calidad y además que estén accesibles de forma multilingüe. Y en cuanto al foco en las tecnologías, pues a la luz de lo último que se respira en relación con el mercado único digital, la evaluación de mitad de periodo, lo que suena de la declaración ministerial, pues es todo lo que se refiere, y se ha hablado hoy, inteligencia artificial, blockchain, la high performance computing, que ha aflorado otra vez después de 20 años de ausencia y está ligada al análisis de datos, a la reutilización y a la disponibilidad de grandes conjuntos de datos o de datasets de grandes dimensiones, y toda la tecnología del análisis de datos. Bueno, pues con esto termino, muchas gracias, y lo único, pues recalcar esta frase que estaba aquí, que tenemos que mantener el esfuerzo por lo que estamos haciendo y también por mantenernos alineados en todo lo que ocurre en nuestro alrededor. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Desde luego parece que tenemos un gran puzzle que evoluciona a una especie de sudoku que hay que encajar por todos los sitios, o sea, con lo cual veremos con el tiempo. El siguiente ponente es Javier Candao, jefe del Departamento de Ciberseguridad del CNI, y por aportar, ya que estamos en una mesa de seguridad, también coronel de artillería. Muchas gracias, Javier. Bueno, voy a cambiar la versión de la presentación. Sí. No, es que ahora no la... A ver. La versión 2. Esta es. Vale. Esta es... Sí, versión 2, no te preocupes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la fábrica por invitarme a estas jornadas CERES. Yo quiero daros un poco el punto de vista de las iniciativas que se están viniendo de la Unión Europea con respecto a seguridad y hacer el foco un poquito en la notificación de incidentes. Creo que muchos me conocen, bueno, pero para los que no me conozcan, yo soy el jefe del Departamento de Ciberseguridad. Dentro del Departamento de Ciberseguridad opera el CCNCER, que es el CER gubernamental. El mandato del CER gubernamental viene por el Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad, que se actualizó en el año 2015 y que la verdad que nos dio un buen instrumento para poder investigar los incidentes con mucha más eficiencia. Ahí tenéis un poquito la misión, a la comunidad a la que nos hacemos referencia
Nosotros nos focalizamos muchísimo en el sector público, pero cuando hablo del sector público no hablo solo de administración, sino hablo también de empresas públicas, que en los sectores de agua, sanidad, transporte, pues son la mayoría. De nuestra experiencia hacemos muchas herramientas. Yo por presentar en sociedad a Gloria y Atenea, que son las dos últimas. La Atenea es una herramienta que lo que hace es presentarte retos de ciberseguridad con poquita información de contexto, y que da pues unos baremos de puntos, ¿no? Y Gloria es el SIEM que se está usando en todos nuestros sistemas de alerta temprana. Nuestra principal capacidad de detección, de todos los sistemas de detección que tenemos en la segunda columna, la principal capacidad de detección es los sistemas que ponemos en la salida de Internet de las administraciones públicas. Hoy por hoy tenemos instalado este sistema en 164 organismos. Tengo que resaltar este que tenemos aquí, que entró en servicio a mitad del año pasado, que es cuando entró en servicio la sonda de monitorización de la salida de Internet de la AGE. Y ahí por eso se equipararon un poco el número de organismos al número de sondas, ¿vale? Ahora mismo estamos en proceso de despliegue del SAS 2.0, que hace una correlación distribuida y se automatizan muchos procesos. Con esto notificamos incidentes. El año pasado se notificaron 26.000 incidentes. Los incidentes que más nos preocupan son los muy altos o críticos, pero para eso estamos nosotros, para ayudar a los organismos a resolverlos. Pero os pongo aquí un poquito en los casos más relevantes los que trabajamos el año pasado, en 2017. Lo de abajo son amenazas persistentes avanzadas, APTs. Lo de arriba son ataques normales. Ahí tenéis WannaCry, NotPetya y al final del todo pues la Operación Cataluña, ¿vale? Bueno, contexto de ciberseguridad. Ahora veréis en la directiva NIS que os digo que la Unión Europea obliga a todos los países a hacer estrategias, de ciberseguridad. Nuestra estrategia está publicada en 2013. España, siempre lo digo en todas las ponencias, no es un país de estrategias. Es un país de reales decretos y de boletín oficial del Estado. Todo lo demás no funciona. Y está muy bien la estrategia, pero así como en otros países la estrategia viene con dinerito, en España la estrategia viene sin dinerito. Pero claro, lo que sí que tiene España, que no han hecho otros países, es que ha ido legislando en el ínterin, ¿no? Tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Administración Electrónica, la creación oficial del Centro Criptológico Nacional, todo esto antes de la estrategia. El evento fundamental fue la publicación del Esquema Nacional de Seguridad. Ningún país de la Unión Europea tiene un esquema nacional de seguridad como tiene el español. Lo único que le falta es sanciones para las administraciones públicas. Si ya tiene eso, bueno, ya redondo. La aplicación completa del Esquema Nacional de Seguridad se refiere a sistemas, no se refiere a sistemas de gestión de la seguridad. Tiene 75 medidas, tiene graduación, aplica monitorización, aplica auditorías de revisión, aplica sellos de certificación. Todo eso ahora nos lo va a pedir la directiva NIS y la nueva regulación de protección de datos. Ya todo eso está en el NS. Entonces yo le digo al sector público, aplica el NS y lo tienes todo cubierto, por lo menos casi en un 90%. Posteriormente a la estrategia se publican más cosas. El esquema de justicia de interoperabilidad y seguridad, la ley de infraestructuras críticas, la actualización del esquema nacional de seguridad en 2015 y las leyes 39 y 40 que cambian el ámbito del esquema nacional de seguridad y ya no se aplica solo a administraciones públicas y para la interlocución con los ciudadanos, sino que se aplica a todas las administraciones públicas, a todo el sector público, para todos los sistemas. Y en el 2016, que entran en 2018, entran estas dos leyes que nos van a dificultar la vida un poquito. Es la nueva ley orgánica, regulación de protección de datos de la Unión Europea y la directiva NIS, que estamos trabajando en la transposición de la misma. Bueno, primera decisión que ha tomado España, y voy a hablar ahora un poquito de la directiva NIS. La primera es que lo que tenéis en negro son los sectores a los que dice la Unión Europea que debe de aplicar. O sea, esos son los mínimos, ¿vale? Energético, hídrico, sanidad, transportes, banca y mercado financiero y tecnología de información. Ellos le llaman infraestructuras y servicios digitales, ¿vale? España decide que reutiliza los 12 sectores de la ley PIC para aplicarlo a la directiva NIS. Con lo cual, a España son a todos esos sectores a los que va a aplicar la directiva NIS.
La directiva NIS habla de servicios esenciales, la ley PIC habla de infraestructuras críticas. La diferencia fundamental es que la directiva NIS vigila mucho los sistemas TIC que proporcionan servicios esenciales y se focaliza mucho en el sistema TIC, no en la seguridad física, no en todas las cosas en las que se focaliza la ley de infraestructuras críticas. Con lo cual, la directiva NIS podemos considerar que complementa bastante a la ley de infraestructuras críticas. La directiva NIS habla de 3 grandes campos. La primera, crear mayor capacidad de ciberseguridad en todas las naciones de la Unión Europea. Ahora lo veremos, crear estrategias o fuerza a hacer estrategias, a crear autoridades competentes y a crear CSIC responsables. Crea entidades de cooperación y de coordinación, como son el grupo de cooperación, que es a nivel estratégico, y la red de CSIC. Ahora hablaremos de ello. Y por fin, crea o intenta impulsar que se implementen requisitos de seguridad, medidas de seguridad en cada uno de los sectores, gestión de riesgo, adopción de medidas y notificación. Vamos a pasar rápidamente por ellos, pero quiero recordar, en mayo tienen que estar aprobadas las leyes de transposición. Y en noviembre tenemos que decirle a la Unión Europea qué operadores de servicios esenciales tenemos en cada país, ¿vale? Con lo cual el reloj corre y corre deprisa. Con respecto a la directiva NIS, os dejo aquí un poquito lo que dice sobre estrategias y lo que dice la ley, el borrador de ley que estamos trabajando en él, ¿vale? Si veis, realmente todo esto está cubierto en nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad y en nuestros planes. Si hablamos de los grupos de cooperación / red de CSIC, pues ¿a qué se va a dedicar el grupo de cooperación? Primero, a identificar los operadores de servicios esenciales, para que todos los países identifiquen los mismos en los mismos sectores y no tengamos una divergencia. A crear una serie de criterios para notificar incidentes y, sobre todo, a armonizar las medidas de seguridad que aplicamos cada país, ¿vale? Y la red de CSIC, pues a investigar incidentes y a compartir incidentes. Yo aquí el desafío que veo en la red de CSIC es que son 28 países, son CSIC con niveles distintos de madurez, y los CSIC maduros pues no tienen mucha motivación para intercambiar incidentes con los CSIC no maduros, ¿eh? Entonces es importante la confianza, ¿vale? Si comparamos Ley de Infraestructuras Críticas con Directiva NIS, veis que la Directiva NIS, que es la que tenemos en verde, va a forzar un poquito más la seguridad TIC en todos los campos que se cubrieran en infraestructuras críticas. Además, la directiva NIS complementa una cosa que no tiene la Ley de Infraestructuras Críticas, que es la capacidad de supervisión. Crea y obliga a la red de CSIC. Otra cosa fundamental que tiene la directiva NIS que no tiene la Ley de Infraestructuras Críticas, sanciones, sanciones importantes, que siempre motivan. Y luego medidas de seguridad y notificación, ¿vale? Por supuesto, la directiva NIS en cada uno de los sectores se tiene que armonizar con la normativa nacional que haya, ¿de acuerdo? Pues aquí tenéis un poquito cómo se ha contextualizado los sectores adicionales, identificación de servicios esenciales, identificadores de los operadores y requisitos de seguridad, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos trabajando en la ley, pasaremos al reglamento a identificar a todos estos y a definirlos, y a las autoridades competentes se les da la capacidad de poder hacer legislación adicional con respecto a la ley y al reglamento que se publique posteriormente. Bueno, ¿qué modelo hemos seguido en España? En España tenemos, por un lado, no lo he puesto, no sé si es que lo he colocado al revés. Autoridades competentes, ahora volvemos a la anterior. Las autoridades competentes dentro de la directiva NIS son el CNPIC, para los que sean infraestructuras críticas, el Centro Criptológico Nacional, para los que sean sector público, la SESIAD para los proveedores de servicios digitales, SESIAD, Secretaría de Estado de Sociedad Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, y cualquier otro ministerio en los que cuelguen estos servicios esenciales. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura puede ser autoridad competente porque el sector de aguas cuelga del Ministerio de Agricultura, o el Ministerio de Fomento porque el sector transporte en genérico cuelga del Ministerio de Fomento, ¿vale? Se le dan a estas autoridades competentes capacidad de supervisar y capacidad de establecer obligaciones específicas, importantes. Y antes de volver a la Ley de Protección de Datos, para que veáis, cuando hay que notificar un incidente o de quién vamos a recibir las órdenes, pues si es operador crítico del CNPIC,
Si tenemos que investigar incidentes, depende de que sea el público o privado, INCIBE o CCNCER. Si es sector público, CCNCER y Ministerio de Presidencia que delega en CCN. Y si no hay ninguno de estos, pues el Ministerio de turno e INCIBE, ¿vale? Si hay un incidente crítico, coordina el CCNCER, ¿vale? Bueno, dicho eso, vamos a protección de datos. Esta es otra que, como dice Miguel Ángel, le han gustado venir como en modo reglamento porque de aplicación inmediata. Y en mayo de este año entra en servicio la nueva regulación de protección de datos. Para nosotros es un cambio radical. Los que estáis aquí, si habéis tenido que tratar con ficheros de datos personales relacionados con la Agencia de Protección de Datos, antes hablabais de ficheros y una serie de medidas que era una lista, cumplo o no cumplo, y ya no me pueden decir nada porque yo esto todo lo que cumplo más la revisión, cancelación y todas estas cosas. Ahora te dicen, no te voy a medir, no te voy a auditar, no te voy a hacer nada. Ahora si pasa algo, responsabilidad proactiva y demostrable. Si pasa algo me vas a tener que demostrar. Entonces te hablan de mecanismos de certificación, de códigos de conducta. Vamos a escribirnos algún mecanismo de certificación y códigos de conducta porque si nos pasa algo y no demostramos que hemos hecho todo lo posible en seguridad, las multas, y estas sí que son gordas, las multas son bastante grandes. Y queda por determinar si al sector público le aplican multas o no. Que dicen que sí. Bueno, dicho todo esto, que en el ámbito de notificación de incidentes, ¿cuál es el escenario que tenemos ahora? Pues que el Esquema Nacional de Seguridad nos obliga a notificar, la Ley PIC de Infraestructuras Críticas nos obliga a notificar, el nuevo Regulación de Protección de Datos de la Unión Europea nos obliga a notificar, el Banco Central Europeo nos obliga a notificar, la Agencia de Seguridad Aérea Europea obligará a notificar a las compañías aéreas y a los operadores de servicios aeroportuarios, la directiva NIS obliga a notificar, y menos mal que en la ley de transposición hemos dicho que a ver si utilizamos una plataforma común y que haya una notificación única. Y eso es una cosa que dice la Unión Europea, el afectado que notifique una vez y los demás nos organizamos, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Ahí tenéis todo el mar de notificaciones, pues con Lucía, la herramienta de notificación de incidentes que está disponible en el portal, que se puede descargar y se puede instalar, se puede solucionar esta situación, porque simplemente clicando, como es una palabra bastante fea, en la cajita correspondiente, el incidente irá a la Agencia de Protección de Datos si vosotros deseáis que ese incidente vaya a la Agencia de Protección de Datos y en paralelo a la autoridad competente correspondiente, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, ahí tenéis un poquito la estructura de Lucía. Se está usando, por supuesto, en la Unión Europea. Nuestra relación, nosotros lo que hacemos es implementar y aplicar o desarrollar en la herramienta lo que dice la guía 817, con lo cual tenemos una tipología de incidentes bastante clara y un procedimiento de notificación bastante claro. Solo deciros que Lucía no es que esté ahora mismo en fase piloto, está en la versión 3, está funcionando y si veis aquí, ya el año pasado se notificaron casi 6.300 incidentes usando Lucía. ¿Eso qué quiere decir? Que los organismos, el sector público, nos notifica al CER de referencia los incidentes en modo automático. Una herramienta que funciona y que funciona, creemos, que aceptablemente bien. Retos: implantación del NS en el sector público. Se establecerán de forma clara las necesidades adicionales de seguridad para infraestructuras críticas, directiva NIS, protección de datos, medidas de seguridad en sectores esenciales, reforzar la capacidad de vigilancia, formación e identificación del talento. La comunidad nacional de CSIR se va a potenciar muchísimo con este grupo, con el CSIR.es, mejorar el intercambio de incidentes con Lucía y mejorar el intercambio de amenazas. Sí. Intercambiamos amenazas e intercambiamos incidentes, tenemos la figura completa del problema de ciberseguridad, sobre todo en la manera de defendernos contra los ataques. Entonces, esta figura es fundamental para nosotros. Nosotros, como CER, os tenemos que dar toda la información posible de la amenaza y vosotros, como usuarios de los servicios de CER, nos tenéis que dar vuestra información de los ataques, porque si no, no podemos reaccionar. Pues nada, invertir en ciberseguridad como lo que invertís en seguridad física. Y yo ya no tengo nada más. Muchas gracias.
última ponente es Isabel González, directora de Tecnologías de Ciberseguridad en Indra. Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer no solo la oportunidad de estar aquí, sino en esta mesa, porque me siento positiva y profundamente intimidada, he de confesar. Es verdad que no, vamos, de hecho me ponía a apuntar notas tanto sobre la intervención de Miguel Ángel como la de Javier. En fin, a la vista está que casi es como apuntes, más que otra cosa. Es verdad que bueno, más allá de, a ver si consigo ya la presentación, más allá de, aquí, más allá del enfoque, digamos, desde el punto de vista puro de interoperabilidad y de los esfuerzos que a nivel regulatorio en el ámbito de seguridad se están ya dando en el panorama europeo, sí que queríamos al menos traer a discusión en este foro, en esta sesión, una componente que para nosotros sí que es verdad que tiene, para nosotros me refiero, por lo menos en las reflexiones que estamos teniendo en estos ámbitos en Indra, que es la compañía en la que estoy. Sí que estamos viendo, tomando palabras de Miguel Ángel, cuál es esa implementación concreta que digamos, este panorama, tanto en el ámbito de la interoperabilidad como en el ámbito ciber, está teniendo, no solo en el sector público, sino también en el ámbito privado y, de hecho, en la conjunción de los dos. Suceden casos, por empezar y prometo que con la velocidad a la que suelo hablar, estoy haciendo un esfuerzo razonable, muy importante de mi lado, por hablar más despacito, y segundo, de verdad que son muy poquitas slides, o sea que tampoco el objetivo es recorrer todo ni recorrerlo a un nivel de profundidad, pero sí discutir sobre casos concretos, ¿no? Antes hablábamos, es verdad que las últimas regulaciones están poniendo un marco inmejorable, y yo creo que efectivamente, como hemos recogido ya, España está demostrando, 1, capacidad, 2, predisposición y 3, mucho conocimiento a la hora de no solo diseñar, sino además implantar esas políticas y además de adoptar esos reglamentos, que es verdad que están llegando por la vía de los reglamentos. No solo estamos demostrando capacidad, ¿no? Pero claro, luego eso te lo llevas a la implementación en el mundo no solo de la administración pública, sino en el mundo ¿cómo decirlo?, que comparte escenario con esa administración pública, que es el del sector privado, en el que se están necesariamente habilitando una serie de procesos derivados de la pura transformación digital a una velocidad absolutamente apabullante y, además, con unos niveles de garantía que, por muchos esfuerzos que tanto desde los organismos, digamos, nacionales, desde las propias entidades regulatorias, se está poniendo muchísimo esfuerzo y muchísimo foco en precisamente garantizar la necesidad, 1, de interoperar y 2, garantizar la parte de la seguridad, casi siempre están pesando por encima las necesidades de negocio. ¿Y por qué digo las necesidades de negocio? Porque al final son elementos que habilitan transformación digital. Todos sabemos que en el ecosistema que ahora mismo necesitamos o que ahora mismo estamos viviendo, hay necesidades, también lo comentaban antes mis compañeros de mesa, lo comentaban antes, personalización, agilidad. Al final la necesidad última está muy, muy clara y es ser capaces de proporcionar servicios cada vez de mayor valor allí donde el ciudadano o el usuario, en este caso, los demanda y donde a él le aportan más valor. Y, por supuesto, todos en el ámbito digital. Ya, pero ¿cuál es la traslación de eso? Bueno, la traslación inmediata no es solo que tengamos que garantizar interoperabilidad a nivel supranacional, que es verdad que IDAS, digamos, ordena la senda, tanto para que podamos implementar procedimientos con la Administración Pública a nivel español, que además lo podamos hacer en otro Estado de la Unión Europea. Sí, ya, pero no solo, porque luego la realidad es que tú te das de alta una cuenta en un banco, con una serie de procesos, bueno, más o menos garantistas, más bien menos, pero bueno, razonablemente garantistas, y con eso, tengas o no tengas después una identidad electrónica, te hayas o no enganchado al nodo EIDAS de turno, en el que también hemos tenido el privilegio, o estamos teniendo de hecho el privilegio de acompañar a la Administración en el despliegue, y no solo la Administración, digamos, a nivel estatal, sino incluso a las implementaciones, pues, por ejemplo, como en el País Vasco, bueno, de la problemática que les supone también el despliegue de ese nodo, ¿no? No solo te encuentras esa problemática, sino que es que de verdad además eres una persona que ha pasado una serie de procesos de identificación, de acreditación de la primera identidad, a la que se le ha dado una identidad bancaria, y es que con eso ya eres ciudadano del mundo. Y con eso ya estás introduciendo, que era sobre todo el punto segundo, digamos, yendo más
al objeto específico de esta sesión, introduces un nivel de riesgo sistémico muy, muy alto en ese modelo. Y no lo ha introducido la Administración. Y no lo ha introducido la Administración porque las políticas no estén bien definidas, porque los procedimientos y los estándares de interoperabilidad no estén francamente bien planteados. No, si no, ese es el escenario. El escenario es que hay otra cosa digamos, que ejerce de tractor a una velocidad infinita y que tiene un impacto sistémico de manera natural. Y no solo lo tiene en términos de personas, lo tiene en términos de personas y de dispositivos, ojo, porque ya no es cuestión de la identidad de las personas o de que todos tengamos, pues digamos, los raíles puestos para acreditar nuestra identidad aquí en Europa o para levantar, digamos, eventos que puedan surgir en el ámbito europeo controlado asociados a determinados dispositivos. Es que esos dispositivos en sí ya suponen de calle una nueva vertiente del mapa de amenaza, ¿no?, al final. Y esto, digamos, esta situación, saliendo un poquito, si me permitís, saliendo un poquito del marco puramente europeo, sí que está, digamos, esta conjunción en coexistir de manera ordenada en el mundo sector privado y en el mundo sector público, sí que ya está resolviendo, de hecho, pues, por ejemplo, en países como México, ¿no? México no tiene una identidad, digamos, garantizada de manera o proporcionada de manera garantista por las administraciones públicas, pero se ha encontrado una regulación de nuevo bancaria en este caso. Es verdad que el sector bancario, el sector de procesos electorales, o sea, un poco ese tipo de sectores son los que al final están digamos, viviendo en conjunción más estrecha con todos vosotros y lo que os afecta, ¿no? Y lo que nos afecta a todos como administración. Pero, por ejemplo, en México no tienen un plano de identidad, como tenemos aquí en España, con todo el nivel de garantía, etcétera. Bueno, pues allí aprovechan una regulación bancaria para instaurar un mecanismo un plan de identidad digital, un programa, una plataforma. De nuevo, Javier, haciendo referencia a lo que estábamos hablando antes o a lo que nos estabas comentando antes, al final pasan cosas como que en México los bancos se conectan al INE, que es el Instituto Nacional Electoral, para verificar la primera identidad de esa persona, para verificarla incluso con biometría dactilar y con biometría facial. Esas propias entidades bancarias se generan una réplica que autocustodian desde el punto de vista de seguridad de la base de datos de los ciudadanos a los que enrolan y convierten en clientes. Imagínate el riesgo de comprometer esa base. No solo esa. O sea, no es que te quiten las 10 huellas que las tienen, es que te quitan las 10 huellas que las tienen junto con lo que aquí consideramos el mayor nivel de garantía, que es una fuente auténtica, que también está comprometida y tú no te puedes cortar los dedos y ponerte otros porque no es el caso de aplicación. Y no solo para ti como entidad bancaria, sino para ti, para el Instituto Nacional Electoral, para el SAT, o sea, el Instituto de la Administración Electrónica, para los sistemas de recaudación, absolutamente para todo. Entonces, sí que vemos que es un paradigma de coexistencia en el que es verdad que, o por lo menos nuestra sensación, es verdad que es difícil implementar medidas a lo mejor más concretas con el rigor o con la fuerza que se pueden implementar en la administración pública, pero que si no se hace de manera ordenada necesariamente va a haber un desorden o va a haber una descompensación natural porque al final tienen un efecto sistémico, ¿no? Y el nivel de riesgo no solo les afecta a ellos, sino que afecta también a las componentes de la Administración. De hecho, bueno, en el ámbito de regulación, tanto como se ha visto esta mañana en las sesiones sobre identidad digital, como nos explicaba también Miguel Ángel en el ámbito de la interoperabilidad, es verdad, hay un marco regulatorio de, oye, ¿cómo implementamos la respuesta a esta situación? Si la necesidad está clara, la amenaza razonablemente también, pero ¿cómo se implementa esa respuesta, ¿no? Pues al final es una respuesta, es una respuesta que en términos de regulación efectivamente ya está dando esos primeros pasos. EIDAS, como hablábamos, se hablaba esta mañana y como también comentaba Miguel Ángel, efectivamente es un entorno que es garante natural de un incentivo a la agilidad, por decirlo de alguna manera, y que además persigue y promueve la implementación dinámica, coherente, robusta, de mecanismos de autenticación, de gestión de la identidad, de un proceso de garantía del que mucha gente se queda fuera del sector de la Administración, mucha gente se queda solamente con el proceso de acreditación de la identidad. Para ellos, pasado el proceso de acreditación de la identidad, sea bajo sustancia lo alto, lo demás es casi secundario o anecdótico, y ahí es donde, justo también hablaban antes los compañeros, que es donde reside el meollo de que de verdad toda la cadena de confianza se mantenga y se convierta en una credencial de valor.
Y no solo eso, sino que bueno, sí que se están dando ya esos cruces de forma natural demandados por el propio mercado. Es decir, ahora mismo te vas a cualquier pliego digamos, tanto del sector público como del sector privado y te piden ambos que cumpla regulación GDPR, por supuesto, EIDAS, por supuesto, PSD2, por supuesto, y la normativa de blanqueo de ese BLAC, todas a la vez. Y te piden cosas como que, en fin, tengas firma electrónica cualificada con identificación remota, pues para firmar un contrato entre las partes o para revisar por decirlo de alguna manera un poco anecdótica, pero para revisar el estado de situación de un contador en una revisión BIM anual, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay un desajuste, pero sí que era sobre todo llamar un poquito la atención sobre cuál es el panorama ahora mismo en términos digamos, de coexistencia, ¿no? En este prisma de interoperabilidad y en este prisma de seguridad del mundo privado y el mundo de administración pública. O sea, los casos de uso que se están planteando en el mundo privado claramente suponen un reto. Al final, este panorama es un poco en el que nosotros estamos, o con el que nosotros tratamos un poco de identificar cuál es la propuesta de valor. ¿Cuál es el reto? Cubrir la esquina superior derecha, la provisión de los servicios de más valor monetario, por decirlo así, de la transacción digital o los servicios más críticos en el panorama digital con el máximo nivel de garantía. Claro, ¿quién está ahí? De momento las administraciones públicas que, por ejemplo, en algunos países como Dinamarca están abordando ya este tipo de iniciativas precisamente para poder cursar otra serie de servicios no necesariamente vinculados exclusivamente a la administración pública, ¿no? Pero ahí hay un hueco claramente cubierto y hay un montón de gente, un montón de jugadores, la mayoría de ellos pegados a, bueno, entre comillas, procedimientos no ortodoxos, diría, de acreditación inicial de la identidad, desde luego no ortodoxos de custodia, desde luego no ortodoxos de implementación de GDPR. Habrá que ver a Facebook en mayo o en junio implementando la justificación o intentando construir la justificación de la custodia, almacenamiento digamos, y correcta gestión de acuerdo a normativa GDPR de los ciudadanos europeos, de los que tenga datos, que habrá que verlo, pero ya están claramente dando pasos. ¿Qué pasa? Que ahí se juntan tantísimos factores y unos de ellos, digamos, originados por la componente regulatoria, otros originados por la componente tecnológica y otros originados por la componente de negocio, que al final es un escenario de oportunidad, la verdad. O sea, nosotros así lo entendemos. Es un escenario de oportunidad porque creemos que en Europa y en España en particular se dan las condiciones para poder atacar esa esquina de servicios más críticos y de más valor añadido, en el ámbito de más valor monetario, me refiero de la transacción digital. Porque claramente los servicios de la Administración tienen infinito valor añadido, pero es verdad que como valor económico de la transacción digital en el mercado, pues constituyen un volumen todavía contenido, ¿no?, comparado con el resto de players. Pero una nueva reflexión. Parte de la implementación, por ejemplo, práctica de normativa EIDAS, y me refiero a pues eso, gente como PayPal o como Apple o como cualquiera de los players digitales que están ahí presentes o que están ahí presentados, implica el uso de biometrías. Claro, interoperar en biometría es un concepto dificilillo de llevar. Aunque se han hecho muchos esfuerzos, la realidad es que no puedes. O sea, estás sujeto al core del fabricante para saber cómo construye la plantilla, cuál es el nivel de precisión que se puede alcanzar, cuál es el entorno operativo que se despliega, cuáles son las prestaciones técnicas ideales máximas que se pueden conseguir, cómo utiliza la gente, me da igual que sea un ciudadano queriendo simplemente, por ejemplo, haber hecho aquí el preregistro de manera digital en movilidad para venir a estas jornadas en vez de hacer el registro abajo en presencial. Si es que da igual, porque al final es el caso de uso, la regulación, la implementación tecnológica, los límites de la propia tecnología. Ve tú a explicarle a nadie que es que en luz visible no puedes hacer una captura biométrica dactilar con un nivel de garantía alto. Pues es que hay gente, quiero decir, con mucho que decir en estos terrenos, que se plantea no solo hacer esa captura, no solo hacer un macheo biométrico de esa huella dactilar contra una base de datos oficial, sino construir la propia base de datos oficial con una fotografía en luz visible. Y dices, hombre, sensato desde el punto de vista de seguridad, pues a lo mejor no es. Y el problema no es que sea suyo, de nuevo volvemos al mismo escenario, el problema no es que sea suyo, es que ni es interoperable, ni es seguro, pero es que está ahí.
está ahí y además está ahí para quedarse, porque luego la misma regulación que estamos intentando, con la que estamos intentando convivir y que estamos intentando asumir de manera lo menos, me iba a decir, lesiva posible o lo más exitosa posible, por ponerlo en positivo, esa misma regulación ya habilita procedimientos que homologan el nivel de acreditación de la seguridad equivalente en sectores de seguridad análoga a la exigida por los niveles, por ejemplo, de IDAS. Y ahí lo tienes. Ahí simplemente tienes anti-money laundering por un lado, tienes EIDAS por otro, tienes GDPR por otro, por supuesto PSD2 con la propagación de la autenticación, el intercambio de atributos, el gobierno, la interoperabilidad en Open Banking, o sea, y todo eso son realidades de facto que no sabemos si van a ser o van a cumplir estándares, en qué términos. Está claro que sufren las penalizaciones que a Javier le gustaría, probablemente, por lo que he entendido, que sufriera la administración pública para que de verdad hubiera un mecanismo de incentivo real a determinado tipo de adopciones, pero que necesariamente van a impactar, ¿no? Bueno, es verdad que y esta prometo que ya eso sí es la última, porque el único objetivo, ya un poco más en detalle, el único objetivo al menos de esta sesión que teníamos o que yo tenía en particular era, oye, trasladar o traer un poco a discusión que no solo es una cuestión de seguridad y de interoperabilidad en la definición de las políticas, de los procedimientos, de los reglamentos, de la manera de implementarlos y de adoptarlos en el sector público, que es cuestión de que ese sector público se va a ver afectado de manera absolutamente inevitable por lo que sea que haga el sector privado, y hacemos muchas chorradas en el sector privado. Más o menos, o sea, en primera persona lo digo, más o menos peregrinas. Y en ese sentido, ya llegando digamos, un poco a intentar establecer algún tipo de al menos conclusión para la reflexión, no solo hace falta, en nuestra opinión, no solo hace falta una implementación de interoperabilidad y seguridad a nivel transfronterizo, no solo. Hace falta, seguramente a nivel nacional y mucho más en el corto plazo, una implementación transfronteriza entre sectores, por decirlo de alguna manera, entre el ámbito de aplicación en el sector público y el ámbito de aplicación en el sector privado. Porque el impacto, primero porque la amenaza es, digamos, lo coge todo y da igual que esté en el privado que en el público. Segundo, porque la necesidad está igual en el privado que en el público. Y tercero, porque es que de verdad el impacto y la forma de responder tiene que estar de forma natural e inevitable, digamos, cohesionando. Impacto en el sector privado y en el sector público. Y cuanto más tiempo tardemos, es verdad que se están dando ya los primeros pasos, y yo creo que pasos razonables, pero cuanto más tiempo tardemos en aprovechar ese impulso regulatorio europeo, que yo creo sinceramente que está haciendo cosas y las está haciendo francamente bien, y que por primera vez, diría mucho tiempo, pero por lo menos hasta donde a mí me da o hasta donde a nosotros nos da, por primera vez en mucho tiempo está colocando al tejido industrial europeo en una posición competitiva al menos ventajosa, en la que de verdad podemos implementar casos de negocio y casos de traducción de esas normativas y políticas en algo concreto, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, de manera mucho más ágil y mucho más abierta y bueno, pues firmando en nube, por ejemplo. Aquí con vosotros pues también hemos tenido digamos, la oportunidad y la suerte de estar con vosotros en CERES, en firma en cloud y con firma en movilidad. Ese tipo de casos de uso que parece que si la Administración lo pone sobre la mesa se implementan, la realidad es que el sector privado ya los está implementando con más o menos criterio. Entonces, o somos capaces de ordenar y de hacer coherentes las dos cosas, o queramos o no, el riesgo sistémico queda latente para unos y para otros, ¿no? Hace una semana, literalmente, Facebook adquiría de nuevo una empresa de biometría, pero no solo de biometría, una empresa de biometría y de fraude documental, las dos. En principio, para garantizar los procesos de recuperación de contraseña, no sé, algo como muy naif y muy light, así, en plan de no hago nada malo nunca y no pretendo nada. Hombre, claramente se posicionan para capitalizar pues hombre, las oportunidades de mayor valor y las oportunidades de mayor nivel de garantía. Pero ojo, que es que Facebook va a estar comprobando cuál es el nivel de validez o de indicio de fraude de un documento ICAO, MRTD, etcétera, junto con la correspondencia titular y portador con una determinada biometría, junto con, ostras, que es que tiene la base de clientes, la base instalada de clientes.
que ya podemos hacer los demás lo que queramos, ¿no? Porque los servicios digitales tengan recorrido, porque la administración tenga recorrido de la mano del sector privado, pero es que esas cosas ya están pasando y están pasando, pues bueno, con el criterio del sector público, del sector privado, que le aprieta el zapato donde le aprieta el zapato. Es verdad que cuando lleguen, efectivamente, estoy contigo, Javier, cuando lleguen las penalizaciones de GDPR2, o sea, de GDPR, a ver cómo se implementa, ¿no? Era simplemente esa la reflexión. Tenemos todavía algunos minutos, si no me equivoco, hasta la siguiente sesión, con lo cual, si queréis algún tipo de pregunta, es el momento de plantearla. Que podamos utilizar para renovar un certificado digital. Entonces, ¿qué interoperabilidad? ¿Cómo resolvemos esto? Es decir, estamos continuamente mirando al futuro y nos olvidamos del presente, de la realidad, de cómo el ciudadano interactúa con esta administración pública. Le pedimos que tenga certificados digitales y no le damos la posibilidad de gestionar. Es decir, ¿cómo resolvemos esto? Por iniciar, y luego Javier, Isabel y Óscar pueden puntualizar. Sabemos y somos conscientes de las dificultades que implica el uso de la tecnología de certificados. Lo sabemos y sabemos especialmente la dificultad para el usuario, para el ciudadano. Y es la razón por la cual vamos buscando alternativas y soluciones dentro del marco en el cual podemos operar. De ahí el esfuerzo que se viene realizando con clave, de ahí el esfuerzo que se viene realizando con poder disponer certificados en la nube para que se puedan utilizar y se puedan manejar y nos podamos liberar de las dificultades de toda la estructura que hay, que si el lector, que si el navegador, que si el equipo, que si el plugin, etcétera. Y bueno, los certificados, ya sabemos, tienen sus bondades y sus virtudes. Es un enfoque que ha permitido robustez cuando se aplican para la identidad, la identificación y la autenticación y para la firma. También tienen bondades en términos de interoperabilidad, bondades de las que carecen otros mecanismos. Por eso incluso se habla en las leyes 39 y 40 de superponer el sello electrónico cuando se utilizan otros mecanismos como el código seguro de verificación. Y bueno, pues ese es el escenario que hay en relación con los certificados. Por otra parte, pues hay dificultades, pero también hay oportunidades, como el hecho de obtener clave permanente a partir de tus certificados, o clave PIN, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es seguir progresando y resolver esas dificultades de amigabilidad o de facilidad de uso. ¿Alguna otra pregunta? No, quería preguntarle sobre la misma, porque además lo he sufrido en mis carnes hace menos de un mes, el tema de renovar el bendito certificado. A pesar de que en la web explica que el 80% de la gente aparentemente entra con un navegador Explorer, según la estadística que dan,
la verdad que es cierto que me pregunto, digamos, cómo puede ser que otros, o sea, qué problemas tienen, y aquí entro en la parte técnica que desconozco, sea el Chrome que el Firefox superior al 5.2, 5.3, que es el que acepta hasta ahora. O sea, ¿qué digo? ¿Por qué es? ¿No? Y después asciendan y hablemos con la máquina Java, ¿no? Una máquina virtual Java. Pero bueno, eso es otro problema, que también hay que bajarla vía Internet Explorer. Quería saber, digamos, porque los años pasan, este tema de las renovaciones se ha agilizado digitalmente, es cierto, pero seguimos con el mismo problema. Si queréis un poco, ya que el tema se está centrando mucho en el tema del certificado de la fábrica, les cedemos la palabra a la fábrica un poco para que comente los aspectos tecnológicos de este marco complicado. Sí, quizás un poco la respuesta debe ser desde Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Efectivamente, es decir, a fecha de hoy en día estamos emitiendo, ayer mismo creo que fueron 13.000 certificados, es decir, realmente hay dificultades, pero no tantas, y en concreto la que comentas del Firefox, a partir de la versión 52, realmente ha sido el propio navegador el que ha cambiado sus características y no permite la generación de claves. No obstante, nosotros estamos haciendo una modificación interna para poder realizar desde el lado cliente, a partir del mes de marzo, el poder realizar firmas. Y haremos otro aplicativo adicional para el poder generar certificados en el modo cliente, ya independientemente de los navegadores, es decir, el quitarnos esa capa de en medio, que en principio la reutilizábamos y que no era nuestra, porque todo esto funciona por capas, y evidentemente cuando realizan estos cambios, ellos por motivos de seguridad tenemos estas dificultades y estos problemas. Es cierto que la firma en la nube es un nuevo producto que estamos ahora mismo en proceso de certificación, está disponible, pero todavía no para el usuario final porque necesita la homologación pertinente, pero tecnológicamente está finalizado, y cualquiera de los dos tipos de soluciones finalmente acabarán con algo que es una problemática que no estamos creando nosotros, sino porque es algo que viene creado por los fabricantes, en definitiva, de los navegadores, que van cambiando ellos los niveles de seguridad y las características técnicas en función de su propia tranquilidad y garantía. No sé si con esto acabo respondiendo la pregunta al respecto. Nada que ver con todo esto. Yo quería preguntar, en cuanto a responsables de seguridad en nuestras unidades, ¿cómo se conjuga el hecho de que el RGPD nos vaya a exigir incluso previsiblemente algún tipo de sanción, como puede ser en el sector privado, con el hecho de que no, en la mayoría de los casos no hay una independencia clara, hablo de seguridad, de los responsables de las unidades, y más directamente, ¿tiene el CCN, la SGAD o la SGTIC intención de promover la figura de un CISO en la AGE o algo parecido? Y perdón por la pregunta, que sé que es poner el dedo en la llaga. Bueno, que haya CISO en la AGE o no, no tiene nada que ver con las multas, ¿eh? Pero bueno, dicho eso, el Esquema Nacional de Seguridad reconoce la figura del responsable de seguridad. Veladamente, la protección de infraestructuras críticas habla sobre un CISO, y la directiva NIS, la ley de transposición, va a reconocer esa figura, que es o sea, le podemos llamar CISO como queráis, es la misma figura con las funciones equivalentes al responsable de seguridad, pero al final la seguridad descansa en el propietario o en el que gobierne la unidad. El responsable de seguridad puede asesorar, puede decirlo, pero no es si hay un fallo de seguridad, el fallo de seguridad es del director, del gerente, del presidente de la unidad. Y eso debe de quedar claro, porque si tú asumes una serie de riesgos, luego tienes un incidente que se deriva en multas, no lo va a asumir el responsable de seguridad.
Entonces, que quede eso claro, porque muchas veces es que nos confundimos. El CISO no es al que le cortan la cabeza si pasa algo, ¿no? Al que le cortan la cabeza si pasa algo es al jefe de la unidad, ¿vale? Hola, yo tengo dos cuestiones para Javier. Primero, pedirle una primicia y segundo, pedirle información. La primera primicia, aunque sé que se ha prorrogado hasta el día 9 el meter en INES la información del Esquema Nacional de Seguridad, preguntarte cómo va la administración pública de información, cuál es el nivel de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad con lo que tenéis ahora mismo en INES. Y segundo, has comentado que en España la normativa NIS, en la transposición, se han añadido todos los sectores críticos, incluido, por ejemplo, la administración, para el cual todavía no hay operadores críticos porque no está hecho el PES, y hay alguno más que todavía no tiene hecho el PES. Sin embargo, te he entendido que en noviembre ya hay que decir cuáles son los operadores esenciales que tienen que cumplir NIS, incluyendo los que no están en la normativa NIS. Dos matices. Lo de INES te puedo dar los datos de 2016, no lo de 2017, porque todavía están cargando datos, ¿eh? Lo de 2016, el tanto por ciento de cumplimiento estaba en el 56%. Estamos lejos. Tenemos margen de mejora, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Pero bueno, lo bueno del esquema es que sabes lo que tienes que hacer y tienes el camino trazado. Sabes tú cuando cargas datos en INES, sabes los cargas, sabes la calidad de datos que cargan, porque te van a preguntar si se soportan en auditoría, y sabes en lo que estás fallando. Lo bueno que tiene INES es que te comparas. Entonces llegan las comunidades autónomas y nosotros ponemos el listado de la que está mejor y la que está peor. Y el responsable de seguridad le puede decir a su jefe, después no digas que no te aviso, que si pasa algo, pero tú estás en el 43% y los demás están en el 70%, tú mismo, ¿no? Eso, porque como no podemos multar, por lo menos podemos motivar, ¿no? Entonces estamos motivando y estamos comparando, ¿no? Eso era por un lado. Con respecto a la directiva NIS, lo que nos va a exigir la Unión Europea va a ser en los operadores de servicios esenciales que marca la directiva NIS. Es cierto que la administración no está. No está y sí está. Porque lo que vamos a hacer, porque ahora estamos teniendo las reuniones preliminares para analizar el sector administración para la ley de infraestructuras críticas, es que hay ya sectores donde la administración está involucrada, como el sector de aguas, el de transporte, y ya están designados los operadores. Esos están ya, eso no los vamos a tocar. ¿En qué nos vamos a mover en la administración? En la AGE, en algunos servicios esenciales de algún ministerio, y en comunidades autónomas y ayuntamientos, servicios de emergencia, y todo lo demás no es una infraestructura crítica, más o menos. Bueno, dicho eso, hace falta darle a todo esto muchas más vueltas, pero realmente, primero, para la directiva NIS, para noviembre, la administración no importa porque no la tiene, considera la Unión Europea, e importan las otras que ya están designados, ¿vale? Por lo menos las de infraestructuras críticas. Igual, con los servicios esenciales hay alguno más. Depende de cómo pongamos la metodología de identificación, ¿vale? Ya, simplemente un poco, ya no admitimos más preguntas, un poco por temas de cumplir horario, ya que somos una mesa de seguridad, queremos garantizar la confianza de que acabamos justo en hora. Entonces, muchas gracias a todos los ponentes de la mesa y a la fábrica.